necesitamos. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno a veces menos tiene, hermano, para comer, si usted lo quiere ver así, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces son los momentos donde uno mejor come con la familia, más cerquita, así como que, bueno, no hay, hasta se pone a orar, tal vez a veces cuando tenía el gran pedazón de carne hasta se le olvidaba orar, pero cuando le estamos pasando a veces cardíaca, hermano, hay bendiciones que tenemos en medio del desierto que no las tenemos en la abundancia. Por eso le digo, una de las cosas que hubiera ayudado al pueblo de Israel era dejarse guiar por la voz del Espíritu. Pasó todo lo contrario, porque ahí dice la Escritura que ellos se rebelaron contra la voz del Espíritu. Y por eso dice ahí la palabra de que probaron sus obras durante 40 años. Hermano amado, imagínense eso. Cuando uno ve eso, entiende que a la larga el que los llevó o los metió en ese desierto fue el Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas, hay un verso maravilloso, se lo voy a buscar un día de estos, pero yo no sé si usted sabía, porque dice también la palabra de que cuando los animales entraron en el arca, el que los guió fue el Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabía eso. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que fue el que guió a cada uno de ellos en parejas. Hermano amado, y esto es impresionante porque a través de la voz del Espíritu es que nosotros fuimos guiados también al arca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos aquí de pie y sabemos que vamos de regreso a la casa del Padre. Amén. Bueno, denle un aplauso al Rey si lo cree. Y pidámosle a nuestro buen Dios y Padre que nos bendiga con su buena palabra. Como le digo, quiero dejar tiempo, aunque sea un poquito, para preguntas, para que podamos ampliar en esto, porque sé que a veces es algo complicado. Sé que a veces hablar esto es fácil, pero realmente vivirlo o comprenderlo es un poco complicado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, infinitamente por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes y es por tu favor, es por tu amor, Señor, para con nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú no te cansas de nosotros. Tú siempre sigues amándonos, nos sigues perdonando, sigues extendiendo y haciendo resplandecer, Señor, renovar esa misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de que tú nos bendigas, Señor, con revelación de lo alto. Esa revelación, Señor, que nos hace percibir las cosas del Espíritu, que nos hace entender las cosas del Espíritu y que nos hace, Señor, también poder discernir lo que es del Espíritu. En el nombre de Jesús, por favor, llénanos de esa sabiduría, de esa inteligencia, del conocimiento que proviene de lo alto, ese que no envanece, Señor, sino que edifica. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, trae libertad aquí para exponer tu palabra, pero también, Señor, para poder inquirir en este día. En el nombre de Jesús, por favor, que demos fruto al 100 por 1, Señor. Eso es lo que te suplicamos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese que vimos, y me voy a saltar muchos versos porque, como le digo, no podemos hacer eso. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Señor bendito, mira, pues hasta se me olvidó. Le damos la bienvenida a nuestra hermana que viene con Jocelyn también. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana. ¿Cuál es tu nombre? Alicia, en el país de Guatemala, no de las maravillas. Alicia, bienvenida en el nombre de Jesús. Oyes, espero que te sientas como en casa y le damos la bienvenida también a los peques que vienen contigo. ¿Oyes? Ay, Señor, mire, pues es que usted me pone nervioso, hermano. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros y los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Definitivo, hermano, hay un versículo incluso que habla del Señor Jesucristo en el libro de Isaías, que profetizaba de cómo Él iba a ser Padre eterno, príncipe de paz. Pero una de las cosas es de que iba a tomar cuajada y leche hasta que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjese que eso es bien importante, porque de la misma manera, lo decíamos el domingo, hay muchos dones del Espíritu que están esperando por nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos listos para poder manejarlos.
No estamos listos para poder sobrellevarlos. De ahí porque a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en los cuales el Señor nos usa, pero de repente al ratito también viene un aguijón en la carne. No sé si a usted le ha pasado. Hermano, pero es que ¿sabe por qué a veces el Señor lo permite? Porque si no nos hinchamos. Si no, de repente decimos, es que yo soy cardíaco, pero ya con esos aguijones, hermano, uno mantiene ahí la humildad y uno dice, Padre Santo, aquí ni loco me empiezo a creer que soy yo, sino que sé que es tu Espíritu Santo. Pero cuando vamos creciendo, hermano, vamos aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé si usted cree que esto es fácil, pero realmente hay cosas que conforme vamos avanzando nosotros nos damos cuenta que no es tan fácil. Hay un momento en el cual nosotros tenemos que discernir entre luz, pero entre una verdadera luz que es realmente la que proviene de Dios. Acuérdese que la misma palabra dice que el enemigo tiene sus ministros que se visten de luz. Amén. O sea, no es de que andan realmente en la luz, sino que se visten de luz. La misma palabra nos manda que nosotros debemos de discernir y probar todos los espíritus, a ver si son de Dios o no lo son. No todo el que dice que Jesús es el Señor, mis amados hermanos, realmente, como lo decía también el Señor Jesucristo, va a entrar en el reino de los cielos. La forma de probar los espíritus, claro que sí es esa. Si reconocen que Jesucristo es el Señor y que vino de parte de Dios, hermano, esa es una buena señal de que ese espíritu está hablando de parte de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a ver en esto, empezamos a ver que hay cosas que muchas veces no son lícitas, pero que muchas veces, hermano, no son tan buenas como parecen para nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que en el caminar cristiano son lícitas, pero muchas veces no nos conviene hacerlas. Hay muchas cosas que conforme vamos avanzando, por más que decíamos nosotros o pensábamos antes, yo como quisiera hacer esto, o eso que hace tal persona, eso que hace tal ministro, y de repente cuando vamos avanzando nos damos cuenta que no era tal vez tan bueno lo que nosotros mirábamos. Definitivamente eso se va dando con el crecimiento. Y le digo que no es fácil porque cuando el Señor habla acerca de Nínive, cuando Él envía al profeta Jonás, una de las cosas que le dice es, ¿cómo tú puedes tener misericordia de esa calabacera que tú ni siquiera formaste, que tú ni siquiera sembraste, que tú ni siquiera regaste? Y no voy a tener yo misericordia de Nínive, un pueblo, hermano, dice ahí, creo que era de 140,000 personas. Alguien tal vez me puede verificar ahí, pero hermano, era un pueblo grandísimo. Pero le dice, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de ellos? Si es un pueblo que no sabe distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. ¿Sabe lo que le está queriendo decir? Que no sabe discernir entre el bien y el mal. Que no sabe todavía distinguir lo que es bueno y lo que es malo para él. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando, y esto también en la medida que la luz de Cristo va brillando en nuestros corazones, hermano, todas las tinieblas empiezan a disipar. Habían hábitos que usted tenía que a usted le parecían buenos y conforme la luz va avanzando, usted los va cambiando. Usted los va cambiando y dice, no, esto de no bañarme 3 veces a la semana, ya me di cuenta que no es de Dios. Hermano, porque a veces hay cosas que, yo le pongo ese ejemplo, pero para darme a entender, hay cosas que a veces nosotros practicábamos que no eran correctas. De repente era la esposa la que mandaba en la casa, por ejemplo. Estaba acostumbrada de que se hacía lo que ella quería porque en la casa ella aprendió que así era. Es decir, en la casa la que mandaba era la mamá y no el papá. Hermano, y conforme van avanzando en esto y empieza a usted a escuchar la palabra, dice, Padre Santo, no, si yo no soy cabeza. El que es cabeza es mi esposo, es mi marido, es el que me cubre. Y así conforme vamos avanzando, como le digo, nos damos cuenta que habían cosas que practicábamos que no eran correctas. De la misma manera, tal vez vimos patrones aún en nuestros hogares, donde tal vez el padre de la casa no proveía como lo debía hacer, de repente recibía su sueldo y se lo echaba todo encima y no compraba las cosas que eran necesarias en el hogar, por ejemplo. Y después cuando vamos a ver a la escritura, dice ahí, de que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su casa, es peor que un impío, es peor que un infiel.
hermano. Y entonces nosotros empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y empezamos así a madurar. Pero eso, hermano, se da por la práctica. En la medida que nosotros empezamos a practicar todo lo que la palabra nos manda. Decíamos de que también es hermoso cómo, a pesar de que nosotros, hermano, no nacimos judíos literalmente, es decir, no éramos como aquellos de que desde pequeños, hermano, les enseñaban la Torá, les enseñaban todos esos libros que están en el Pentateuco, sino que, hermano, usted creció a la brava, creo yo, así como yo. O sea, no era de que nos enseñaban ahí, que nos sentaban o a la mesa, como dice la Escritura, los sentarás a tu mesa y les enseñarás todas estas cosas para que guarden mi pacto, para que aprendan a temerme. Hermano, yo no sé si a usted le tocó así, pero muchas veces yo creo que nos sentaban a la mesa y hay de aquel que considera locura empezar a hablar cuando estábamos comiendo. Amén. Hay hijos que así les tocó. Hay hijos que cuidadito y alzaban la voz o hablaban cuando estaban en la mesa porque la mesa se respetaba. Cuando realmente la palabra nos deja ver que nosotros debemos de aprovechar ese tiempo a la mesa para poder platicar con los nuestros, para poder enseñarles a amar al Señor. De repente en lo que digo esto alguien dice, Padre Santo, yo ni como con mi familia, porque puede pasar también. Y muchas veces tenemos que aprovechar ese tiempo. Por eso le digo, empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y nos vamos dando cuenta que todavía hay cosas, mis amados hermanos, que nosotros no hemos aprendido a hacer el bien y a dejar de hacer el mal. Amén. Romanos 2:14 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón, aleluya. Y hermano, ahí está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros que realmente éramos gentiles, pero ahora somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las grandezas de su nombre. Lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Mire, Israel tenía la ley como tal, a Israel se la entregaron. Pero hermano, Israel, como lo hemos dicho, Israel tenía ahí el libro, si lo quiere ver así, tenía las piedras talladas, hermano, y escritos los mandamientos. Pero nosotros los tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos una gran ventaja comparado con Israel. Israel no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos morando dentro de nosotros. Claro que el Señor les hablaba, pero no lo hacía como lo hace con nosotros desde adentro de nuestro corazón. Él nos, hermano, nos dice, y muchas veces son nuestros propios pensamientos, como dice la Escritura, los que algunas veces nos acusan y otras veces nos excusan también. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces, hermano, habían cosas que usted de un momento a otro, tal vez de repente cuando viene a Cristo, se bautiza. Como vimos, ahí recibimos una conciencia, un compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y hay cosas que ni siquiera se las había oído usted, algún predicador, ni siquiera las había leído en la Biblia. Pero hay un momento donde ya usted siente que lo que está haciendo no está bien. Amén. Que nadie se lo tuvo que decir en persona, en carne, sino que es, hermano, así como se lo decía el Señor Jesucristo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, y no necesitamos que alguna persona, porque eso es lo más hermoso. A veces nos están diciendo, mira, eso no está bien. Y nos lo dice nuestra mamá, nos lo dice nuestro papá, nos lo dicen nuestros amigos. Pero hasta que viene el Espíritu Santo y nos habla, nos logra convencer muchas veces. Yo no sé si le ha pasado eso, pero eso es revelación. Eso es revelación cuando es la voz del Espíritu hablándonos. Y como Él, hermano, por eso dice, vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces eso es lo hermoso, porque ahora, por eso aún cuando se habla del nuevo pacto dice, y ninguno le tendrá que decir a su compañero, conoce al Señor. ¿Cuántos han oído ese verso? Porque yo me revelaré a ellos. Hermano, eso es hermoso. No te van a estar diciendo, por eso le vuelvo a repetir una vez más. Mire, yo hasta que entendí esto, y fue tan hermoso.
yo muchas veces decía, Señor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? A veces iba a, no sé, a retiros y corría. Yo decía, tal vez aquí es donde voy a cambiar de una vez por todas estas cosas. Y buscaba afuera lo que el Señor ya me había puesto adentro, y era todo lo que necesitaba. Hermano, era el Espíritu Santo de Dios que ya estaba morando dentro de mí, pero que yo lo estaba ignorando muchas veces, que no estaba dejando que trabajara realmente en mi vida desde adentro hacia afuera. Y hermano, así realmente vendría el cambio que yo toda mi vida había estado esperando. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A veces decimos, bueno, es que voy a ir a la iglesia porque voy a cambiar. Gloria a Dios, vas a recibir la palabra, te va a limpiar la palabra de Dios. Eso es muy bueno también, no dejar de congregarte. Pero hermano, la comunión íntima que tengas con el Espíritu Santo te va a dar un verdadero crecimiento. En la medida que tú empiezas a sujetarte a lo que el Espíritu Santo te dice cuando nadie te mira. Cuando tú estás en la soledad de tu habitación, muchas veces con internet, redes y todas las herramientas posibles para caer en cosas que no debes. Y ahí el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y tú, hermano, te sujetas a la voz del Espíritu. Eso realmente empieza a denotar el crecimiento, bendito sea Dios, que tú estás teniendo. Porque se acuerdan que cuando vimos la madurez en el Señor, no es tanto lo que yo quiera hacer, sino cómo voy a sujetarme a la voz del Espíritu Santo. Los huíos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces, cuando empezamos a ver esto, llegamos a un punto, le vuelvo a repetir, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerda que dijimos que era muy importante? Conciencia, estar lleno del Espíritu, la madurez, dicen, pero hay algo que es básico y que no lo podemos pasar por alto, y es conocer la palabra. Porque si no conocemos la palabra, no vamos a saber qué es bueno y qué es malo también. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Yo se lo leí el día domingo, pero se lo voy a repetir. Romanos 7:7 dice, ¿qué significa esto? Que la ley es pecado. De ninguna manera. Nosotros no andamos bajo la ley, pero hermano, eso no quiere decir que la ley es pecado. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Entonces, déjeme decirlo de esta manera. ¿Cómo voy a tener conciencia de lo que es malo si no conozco la palabra? Amén. Hermano, es que es como que si fuera un manual. Usted en su trabajo, yo estoy seguro que las empresas fuertes tienen manuales para enseñarles a sus empleados cómo tienen que hacer las cosas. ¿Qué pasos hay que seguir? Hay manuales hasta de operaciones en los cuales se muestra cada paso para atender a un cliente, para poder hacer algo, hermano, para hacer un pedido, para poder... Nuestro hermano Jaime, que trabaja ahí en la avícola, él sabe que esto es así. Hermano, todo detallado. Pero yo le quiero decir algo, iglesia, todo está detallado también para nosotros en la palabra profética más segura. Ahí nos dice, hermano, y lo decíamos también el domingo, hay cosas que son muy claras. Hay cosas las cuales la palabra nos las deja claritas. Ni siquiera hay que, hermano, pero ¿será que es malo si yo robo 5 centavos? Hermano, robar es robar. Y la palabra dice, no robarás. Y en eso ampliemos, que no es, ay, me voy a llevar unas hojitas aquí al trabajo porque para mis nenes, para que hagan sus deberes. Hermano, eso también implica robar, perdónenme que se lo diga. A menos que se las estén regalando, yo diría que eso es diferente. Pero por eso le digo, no es lo, ay, no, solo fue un ganchito, hermano, para ponerle ahí sus deberes a mi nene. Pobrecito, usted también como es. Hermano, son cosas pequeñas, pero para el Señor lo mismo es robarse 1,000,000 de quetzales que robarse 5 centavos. Para Él robar es robar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la palabra, hermano, nos da conciencia de qué es bueno y qué es malo. Pero hay cosas que, como lo veíamos acá, hay cosas que la palabra no nos dice directamente que esas cosas son malas. Amén. Pero para eso está el Espíritu Santo. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de que la palabra no dice que fumar cocaína, por ejemplo, es malo o que no se debe fumar cocaína. ¿Alguien ha leído ese versículo en la palabra?
hermano. Y si alguien dice amén es porque se lo inventó, así como hay muchos que se inventan. Hermano, no dice así: no fumarás cocaína, no lo va a encontrar. No fumarás marihuana, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente se escuda en eso. Porque dice, pero si la palabra no dice. La palabra no dice que no está mal si yo me echo un mi puro y me pongo bien loco. Hermano, le aseguro que de eso se agarran muchos. De la misma manera no vamos a encontrar, lo decíamos, un verso donde diga no veas pornografía. Hermano, no lo va a encontrar. Y claro, para el que es hermano impuro, todo lo va a agarrar a su conveniencia y va a decir, la palabra no lo dice, entonces yo lo practico. Pero eso denota que su conciencia está endurecida. ¿Por qué? Porque aunque todo es lícito, no todo conviene. Y por eso le digo, aquí es donde entra realmente la guianza del Espíritu. Porque hay cosas que la palabra no nos las va a decir de una manera explícita, pero el Espíritu Santo sí se lo va a decir a nuestra conciencia. Hay cosas, hermano, que no son lícitas, pero que no nos convienen. Silencio en la iglesia de Cristo. Todo me es lícito, dice también, pero no todo edifica. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, yo se lo decía, debemos de analizar esto, hermanos. Máximo cuando ya, ahora si alguien me dijera, mire hermano, pero ¿será que me conviene tener 2 mujeres? Hermano, eso sí ya sería estar en la carne, por no decir enchamucado. Porque la palabra dice de que varón y hembra los constituye el Señor, pero hermano, cada hombre debe de tener su mujer, dice la palabra, no sus mujeres. Hermano, pero si Salomón tuvo tantas, ¿por qué yo no puedo? Porque no, la palabra dice que no. Ni te conviene si con una no aguantas, olvídate. Hermano, y cuando empezamos a ver esto, de hecho, cuando pedimos la mayoría de veces, la palabra dice que no sabemos pedir como conviene. Solo note eso. ¿Y sabe lo que dice? Por eso el Espíritu Santo pide a través de gemidos indecibles, y el Padre, que sabe que Él pide acorde a su voluntad, nos lo da. ¿Sabe lo que dice? Para pedir necesitamos ser guiados por el Espíritu. Israel le pedía un rey al Señor y le decía, danos un rey así como lo tienen todas las naciones. Hermano, ¿sabe qué? No le convenía lo que estaba pidiendo. Pero como Israel, el muchachito de Dios, quería eso, el Señor dice, ¿quieres un rey? Te lo doy. Ahí está Saúl. Hermano, les hizo la vida a cuadritos. Por eso le digo, hay cosas que son lícitas y el Señor puede que no nos las prohíba, pero tenemos que analizar si nos van a convenir o nos van a edificar. Esas son cosas que solo el Espíritu Santo nos las va a hacer saber a nosotros. Hay cosas, hermano, que Dios en su misericordia, sí, algunos nos tiene pita corta, diría mi pastor, y cuando le pedimos no nos da. No nos da. Yo no sé si a usted le ha pasado, aunque tal vez a usted no, pero hay cosas que Dios no se las ha dado cuando usted se las ha pedido. Y uno dice, gran Señor, ¿y no será que tal vez no te conviene y por eso no te lo da? ¿No será que tal vez no te va a edificar y por eso Dios no te lo da? Te ama tanto que no te lo da por eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, el primer tamiz, si lo quiere ver así, sería este. ¿Me conviene lo que voy a hacer o lo que voy a tomar la decisión? ¿Me va a edificar? Bueno, y si llegamos a un punto en el cual decimos, bueno, el Espíritu Santo no me redarguye en mi conciencia, dice que estoy bien lo que estoy pidiendo, lo que voy a hacer. Bueno, hay otro punto muy importante. No estás buscando tu propio bien, sino el de los demás. Porque eso también, hermano. Ahí es donde la mayoría de las cosas o proyectos se nos van a caer a nosotros. Porque regularmente somos muy egoístas. La palabra dice en Proverbios capítulo 18, yo creo que es verso 1, de que el que se aísla busca su propio deseo y contra todo consejo se va a encolerizar. ¿Sabe por qué es esto, hermano? Porque cuando uno busca su propio deseo, no le va a importar muchas veces si le conviene o si va a edificar a los demás. Y por eso tenemos que ser libres del egoísmo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Otra de las cosas que debemos de ver es si no nos esclaviza.
Ese sería el tercer punto en ese triángulo de la libertad, si lo quiere ver así. Primero, me conviene, me edifica, ¿será que me va a esclavizar? Eso deberíamos de ser. Por ejemplo, hermano, es que hasta para todo sirve esto. Un trabajo, por ejemplo. Déjeme poner un ejemplo de eso. De repente viene alguien y puede decir, no, yo me voy a cambiar de trabajo. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? No, es que fíjate que realmente estoy ganando bien, pero ahí no me dejan ir a la iglesia. Bueno, sería un buen panorama en el cual tú estás meditando en eso. Puede que tengas un buen trabajo y estés ganando bien, pero no te conviene porque a la larga esto se va a quedar, hermano. Esto se va a quedar. Y claro, yo no estoy diciendo que no trabaje. Reprendo en el nombre de Jesús eso. ¿Usted me va a mantener, hermano Sony? No lo voy a hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a ver las cosas. Pero puede que alguien, por ejemplo, diga, bueno, me voy a cambiar de trabajo. ¿Y por qué? Porque no me gusta el horario. Bueno, pero ¿y le conviene a los tuyos que lo hagas? ¿Le conviene a tu casa? Hermano, y cuando empezamos a analizar estas cosas, por eso le digo, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no buscar solo nuestro propio bien, sino buscar el bien de los demás. ¿Cuántos me van siguiendo todavía? Mire otras versiones cómo hablan acerca de este verso. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es que de verdad esto es cierto. Nosotros en Cristo somos libres. O sea, no se lo estoy poniendo por molestarlo ni por agarrarlo en curva. En realidad somos libres en Cristo Jesús. Podemos tomar decisiones, hermano. Mire, yo por eso a mí me gusta que cuando a veces me dicen, es que vos no puedes tomar, porque vos sos cristiano. Hermano, yo, ¿sabe lo que le digo? No, bien podría, pero no quiero. Porque esa es la verdadera libertad en Cristo Jesús. O sea, yo sí sé que podría, pero hermano, no me conviene ni me edifica, así que no lo quiero. Amén. Esa es verdadera libertad. Todo nos es permitido, si lo quiere ver así, pero no todo nos va a convenir. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Bueno, mire qué lindo lo dice. O sea, yo sí lo puedo hacer todo, si quieren ver así, decía él, lo lícito, pero no todo conviene. Por eso no permito que nada me domine. La otra versión dice, soy libre de hacer lo que quiera, porque ellos decían, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Amén. Que nada se vuelva, hermano, nuestro Señor. Eso es llegar a un punto en el cual nosotros ya no controlamos las cosas, sino las cosas nos controlan a nosotros. Amén. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Si algo va a esclavizarnos, hermano, sepa de una vez que Dios no nos llamó a esclavitud. Dios nos llamó a libertad. A libertad hemos sido llamados cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, cuando decimos que podemos hacer, hermano, todas las cosas y que somos libres, claro está. Por eso el apóstol Pedro dice, no tomemos esa libertad como ocasión para el libertinaje. Amén. Porque el apóstol Pablo también lo decía, o sea que porque la gracia abunda, ¿vamos a pecar? De ninguna manera. No es de que, de todos modos yo ya sé que Dios me va a perdonar. Amén. Hermano, porque aunque usted no lo crea, hay gente que es cardíaca. Bueno, rezo y empato, dirían por allá a veces también, ¿va? El que peca y reza empata. Así decía, oía yo que se decía a veces. Hermano, hay personas que... Perdón, tal vez me confundí de lugar, usted nunca ha conocido a esas personas. Hermano, ¿sabe cómo es parecido eso? A los que decían es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ajá. ¿Se acuerda usted? ¿Sabe por qué le digo esto? Hermano, porque a veces decimos, bueno, de todos modos yo sé que el Señor es tan grande que después si me arrepiento me va a perdonar. Eso es caer en libertinaje. Eso no está bien. Amén. Silencio en la iglesia, pero sigo predicando. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, por eso le digo,
Aquí es donde ya cada uno de nosotros va a actuar conforme al dictamen de su conciencia. Y esto es lo que dice la palabra. Pablo lo decía: mi conciencia bajo la guía del Espíritu Santo me asegura que no miento. Entonces, en ocasiones donde la palabra no es explícita, si lo quiere ver así, para eso, hermano, tenemos al Espíritu Santo de Dios, para preguntarle a Él. Yo no sé si a mis hermanas a veces les ha pasado que de repente van y dicen: bueno, me voy a llevar mi vestido. Y de repente cuando ustedes se acuerdan y dicen: Espíritu Santo, ¿qué te parece este vestido? Muchas veces les han dicho que no. Mamadita, ¿vos vas a ir a hacer pecar a los hermanos a la iglesia o qué? Le dice el Espíritu Santo a veces, ¿va? Ay, silencio. Hermano, muchas veces así nos pasa. Y por eso le digo, es que uno dirá: no, pero es que en esa iglesia entonces son legalistas. No, hermano, es que la palabra también habla de que la mujer se debe vestir, hermano, de una manera decorosa, pero decente también, como las mujeres santas, dice, del antiguo pacto también, y que la belleza era más interior que exterior. Amén. Entonces, mire lo que dice: igualmente algunos piensan que ciertos días tienen una especial importancia, mientras otros suponen que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. Santo Dios. Hermano, y es que cuando nos empezamos a meter a días, aquí los chicharrones empiezan a tronar. Porque hay cosas, hermano, pero mire, yo la verdad que eso de Halloween, yo hasta calidad me siento cuando lo celebro, dirá alguien. Mi conciencia no me acusa. Hermano, esa es una conciencia, discúlpeme, cauterizada ya. Porque definitivamente, por eso le digo, que aquí no hablamos de cada quien haga lo que le parezca. Amén. Amén. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo cada quien actúe conforme al criterio que cada quien tiene. Porque no sé si le pasa a usted. A veces decimos: bueno, gracias a Dios, a mí eso sí no me afecta. Eso de estar viendo películas que ya casi parecen 3X. Viera que a mí, gracias a Dios, no me afecta, hermano Sony. Yo puedo ver ahí las películas tranquilo y no. Hermano, lo que pasa es que estás insensible. Eso es lo que pasa. Y no te das cuenta. Y cuando sientas, de repente te va a salir la Ramona. Y no te vas a poder defender. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿sabe lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo? Que cada uno actúe conforme a lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Verdad que eso está diferente? ¿Sabe por qué? Porque no es de actuar a mi criterio, a decir: bueno, yo la verdad que no me siento mal si hago esto. Dios conoce mi intención, aleluya, porque eso es lo que la mayoría decimos. Pero cuando nosotros actuamos, hermano, se nos olvida que no tenemos solo que tener una buena conciencia delante de Dios, sino también delante de los hombres. Dirían en mi pueblo: no hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿Sabe por qué? Porque si no, lo que nosotros hacemos, en teoría siendo maduros, podemos hacer caer a uno de los pequeñitos. Hermano, ¿y qué es lo que dice la palabra? Si alguno hace caer a uno de estos mis pequeñitos, mejor le sería amarrarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Hermano, es que esto es cosa seria, por eso le digo. Aquí empezamos a ver que cuando actuamos así, ya no es solo conforme a lo que nos conviene a nosotros, sino conforme a lo que conviene al cuerpo de Cristo y edifica el cuerpo de Cristo. Esto va a ser definitivamente en la medida que nosotros vamos creciendo o alcanzando madurez en el cuerpo de Cristo, mayor va a ser la demanda, hermano. Perdóneme, pero hay cosas que yo de verdad tal vez podría hacer, pero yo sé que me tengo que privar por amor a muchos. Amén. Por ejemplo, yo le ponía un ejemplo a mi hermano y le decía: hay personas para las cuales, por ejemplo, ir a jugar billar. De repente está el hermano Sonia ahí jugando billar y lo miran y van a decir: Jesús bendito, ¿qué hace el pastor aquí? Amén. Sí, hermano, perdóneme, porque jugar billar, yo no sé a cuántos tal vez ahorita, no se preocupe que no es pecado.
Oye, para los que van a jugar, no se preocupen, no estoy diciendo que es pecado. Pero hermano, si me ven a mí, yo le aseguro, y peor si de repente hay unos cuates ahí cerca echándose un chupar, y van a decir, con ellos hay de andar, seguro. Amén. Entonces, hermano, si yo sé que eso puede ser ocasión para alguien de caer, yo no lo voy a hacer. Por cuestiones no solo de conciencia mía, sino por la conciencia de los demás. Entonces, esto es lo que le digo, y esto es lo que dice aquí la palabra. Termino con este verso. Ay, Señor, no destruyas la obra de Dios por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos cuando la conciencia te reprocha. Y vuelvo a repetir, es decir, cuando el Espíritu Santo te está diciendo que no lo hagas. Eso no está bien. Mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. No está diciendo ni siquiera para ti, ¿te das cuenta? Si eso es causa de tropiezo para tu hermano, mejor abstente. Hermano, y es que por eso es que yo le hablaba incluso de las redes sociales el día domingo. ¿Será que lo que vas a compartir va a edificar? Si no, ¿sabes qué? Mejor abstente. Hermano, perdón, porque hay veces que a veces yo he visto cristianos, diga conmigo, no de acá, pero que publican unas cosas, hermano, que de verdad dan pena. Y yo le podría decir, de verdad a mí no me van a hacer caer con esas cosas. O sea, yo los voy a ver y yo tal vez voy a decir, Padre bendito, ten misericordia. Pero hay personas que sí se pueden alejar por ver lo que tú a veces publicas. Máximo si tienes privilegio en la iglesia. Máximo si estás sirviendo al Señor. Silencio en la iglesia. Hermano, esto es tremendo. Y por eso le digo, nosotros tenemos que... Ahora, no estoy tampoco llegando al extremo de decir, de poner carga sobre alguien solo porque muchas personas también, hermanos, son unos grandes legalistas. Porque también hay que poner un equilibrio. Amén. No estoy diciendo, ay, no, hermana, ¿por qué ya no he puesto estado? Es que el pastor está diciendo que no. No, yo no estoy diciendo eso. Amén. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo solo te digo, si tú has alcanzado madurez y las personas cuando tú estás en la congregación te miran como alguien que va creciendo, que lleva un poquito más de años, ten cuidado porque la gente te mira. Ten cuidado porque las personas te aseguro que ven y hermano tienen una referencia y dicen, no, qué calidad porque la hermana sirve, el hermano sirve. Bendito sea Dios que anda así. Hermano, amén. Mantén tus propias convicciones ante Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Le vuelvo a repetir, está diciendo no de que él no se sintió acusado directamente por él, sino que el Espíritu Santo no le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Amén. Yo quiero dar chance para preguntas, porque como le digo, a veces sé que esto es un poco complicado. Es un poco complicado porque hay cosas que aún nosotros podemos tener, hermano, esas dudas y, hermano, mire, perdón, ahorita que están hablando de esto es pecado o no es pecado. Amén. Entonces quiero dar chance. Mire, este verso era el que le decía, Hechos 24:16. Por esta razón me esfuerzo en guardar limpia mi conciencia ante Dios y ante los hombres. Aleluya, qué hermoso, hermano. Yo me esfuerzo en tener continuamente una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Amén. ¿Qué está diciendo eso? Hermano, que no solo tus convicciones tienen que estar bien delante de Dios. No es de todos modos Dios conoce la intención con la que yo estoy haciendo las cosas. Gloria a Dios, Dios las conoce. Pero la conciencia no la debes de guardar bien solo delante de Dios, sino también delante de las personas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a dar chancecito. Yo no sé si alguien tiene, es que, mire, hubiera repartido papelitos, va. Pero bendito sea Dios. Mejor así al hueso, va, hermanos. Ustedes son cardíacos de todos modos. Así es de que ahora si no hay preguntas, pues gloria a Dios, también oramos. Y no se preocupe, que no crea que voy a decir, ay, hermano, vaya que estás preguntando eso.
Ay, Dios santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú guías re bien a estas personas. ¿Hay alguien que tenga alguna aportación, alguna duda acerca de esto, hermano? Yo no sé si para usted cree que es fácil de verdad dejarse guiar, pero por eso le digo, tengamos esa libertad. De hecho, hasta creo que podemos salir de la red, ¿verdad? Si quieres. Así no se me chivean los hermanos, van a decir, la gran, mira lo que estaba preguntando, Blanata. Bendecimos a nuestros hermanos de la red, que el Señor los bendiga.